Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Ahora sí, ya estamos presentando en Radio Tortuga 92.9, en ¿Y vos qué pensás?, al analista político Aurelio Argañarás, con su columna de los sábados, que hoy ha titulado La descomposición del poder libertario. Comenzamos, Aurelio. Bueno, en general creo que vivimos una situación de gran incertidumbre. Sí. El país por momentos aparece como paralizado, como si no fuese posible pensar en ir hacia algún lugar. Como sin rumbo. Como sin rumbo. Sí. Como sin rumbo, a pesar de que claramente, digamos, este gobierno es un gobierno fiel a los intereses de la élite económica internacional y nacional, que en ese sentido no se puede decir que no pretenda tener un rumbo. Claro. Ahora, una cosa es pretender tener un rumbo y otra cosa es tenerlo claro, y poder materializarlo. Claro. En realidad el gobierno es muchísimo más, aún con relación a los intereses de ese núcleo privilegiado, es mucho más lo que promete que lo que ha logrado concretar. Aún para ese núcleo. Aún para ese núcleo. Pienso las cuestiones de el decremento de la alícuota del campo, de la retención del campo. ¿Sería un ejemplo? Por ejemplo? Sería un caso, digamos, ¿no? O el cepo, me dijiste. Claro, el campo, lo que se llama el campo, que en realidad es el núcleo agroexportador, los agronegocios, claro, el núcleo central de los agronegocios, digamos, ¿no? El modelo predominante. Bueno, está respaldando con toda claridad al gobierno de Milei, a pesar, después de haberle reclamado la eliminación de las retenciones, de haber obtenido muy poco en ese sentido, claro, pero bueno, se siente interpretado por la orientación general del gobierno y por lo que ese núcleo de poder económico cree, y con razón cree, que es lo que el gobierno querría hacer. Y prefiere pensar que si no lo satisface más ampliamente es porque no puede. Cosa que además es verdad. Es cierto, claro. Es verdad. El gobierno no puede satisfacerlo más porque está encorsetado por su lógica presupuestaria, por las necesidades de recaudación del Estado Nacional. Y el déficit fiscal, que es una... Claro, porque evidentemente si además de otras calamidades que ocasionaría la eliminación de las retenciones, porque una de las consecuencias inmediatas sería una mayor primarización de la producción agropecuaria, perjudicando a los que agregan valor en el campo, se trate de los biocombustibles, se trate de los feedlots, se trate de los criaderos de cerdos o de las avícolas. Nos afectaría a todos. Claro, a todos esos sectores que son los sectores más dinámicos y más productivos de riqueza, de multiplicadores de riqueza de la estructura agropecuaria, la liquidación de las retenciones les haría un daño muy grande. Pero como no son un sector prevaleciente en la economía agraria, bueno,
lo que se escuchan son las voces de las mesas de enlace, claro. O sea, de la producción primarizada y de las exportadores de cereales que en realidad quieren exportar commodities. Pero bueno, vemos que a ese sector el gobierno no puede satisfacerlo íntegramente en los términos en que demagógicamente postulan personajes como Schiaretti o como Yariora, diciendo que bueno, que hay que sacarle la mano del bolsillo al campo, cosa que se dice muy fácilmente si no se gobierna, pero que en realidad a lo largo de la experiencia de la Argentina de las últimas décadas, es evidente que se trata en el caso de las retenciones de los que postulan la eliminación, como que se trata de una propuesta demagógica incumplible, porque el propio Macri solamente pudo, en un momento además mucho más favorable que la actual, porque disponía de la posibilidad de endeudar al país en el exterior en una medida que hoy no es posible, no pudo satisfacer el reclamo de eliminar las retenciones. Pero digamos, son más las promesas o las insinuaciones a favor de ese núcleo que el gobierno hace que lo que puede materializar. Claro. Ni siquiera está cumpliendo, digamos, con aquellos que los están apoyando porque tienen el apoyo de todo ese núcleo. Claro, hay sectores incluso que son claramente perjudicados, por ejemplo los sectores de la élite empresarial, que están más vinculados a la suerte del mercado interno, incluidas las alimenticias, por ejemplo, que son uno de los sectores poderosos y muy conservadores y reaccionarios y antinacionales de ese espectro, respaldan al gobierno porque respaldan, digamos así, su filosofía, por llamarle de alguna manera, pero en realidad tampoco están viviendo un momento de auge, porque el conjunto de la política es recesiva. Es evidente que esos sectores, los sectores vinculados al mercado interno, que son muy amplios, porque por ejemplo abarca todo el universo de los insumos para la construcción. Los insumos para la construcción están pasando, desde que llegó Milei, un momento pésimo, con la paralización de la obra pública y el empobrecimiento general de la sociedad. Y sin embargo, como apuestan a reducir la capacidad de negociación de los trabajadores antes que a expandir el conjunto de la economía nacional, están entre los sectores que con algunos esbozos de crítica, pero están sosteniendo, están sosteniendo este modelo. Ahora, el modelo tiende a deteriorarse, o mejor dicho, el poder libertario, como anuncia el título, tiende a deteriorarse, y no solamente por cuestiones, por una cuestión tan dañina para el gobierno como ha sido la cuestión de la libra y de la estafa libra, de la estafa protagonizada por Milei y su banda, de la cual son víctimas una cantidad importante de sus propios seguidores. Y además ha sido víctima una parte importante, que eso es un daño que puede traerle consecuencias internacionales gravosas a Milei. Porque entre los perjudicados hay porque hay muchos perjudicados en la hinchada internacional,
Claro. del presidente. Exactamente. Claro, exactamente. Sí. Y lo han manifestado, ¿eh? Claro, lo han manifestado. Y lo llevan a juicio, o sea. Bueno, van el New York a- Times ha sido Sí, uno de los... allí el daño, hay algunos comentaristas que consideran que el daño sufrido por Milei a raíz del tema de Libra señala un antes y un después. Sí, Como que si se tratara de un deterioro, dentro del deterioro del cual nosotros estamos hablando, del cual no cabe esperar una recuperación. Y es posible que sea así. Es posible que la figura de Milei y de sus séquito más íntimo, empezando por su hermana, por Adorni, por Caputo, por el Santiago Caputo, ¿no? Y los delincuentes que fueron los técnicos de la estafa, es posible que eso haya infligido un daño perdurable sobre la figura de Milei, del cual nunca se recupere, porque ha quedado envuelto en una sospecha delincuencial, y en el más grave de los casos, y en el menos grave ha puesto en tela de juicio algo que aparentemente constituía un valor para una parte de sus seguidores, que es su condición de economista. economista. Claro. Y como especializado en todo lo que tiene que ver. Claro, como alguien que sabe del tema. Claro, en criptomonedas y todo ese tipo de Y entonces economía, ¿no? la affair Libra deja en realidad solamente dos alternativas: o que es un delincuente o que es un estúpido, un inútil, un ignorante. Claro. Y en cualquiera de los dos casos, aunque Es una debilidad, ¿no? es una debilidad y un perjuicio. Claro. Pero creo que además es cada vez más lábil la convicción que puede lograr del mismo desarrollo del programa económico. El programa económico, en realidad, si cabe el término, el programa económico, en realidad toda la política económica del Toto Caputo es una especie de combinación de lo que serían las necesidades políticas de Milei, que consisten en sostener el único punto de apoyo en el que se basa su respaldo social, que es la baja de la inflación, claro, cierta estabilidad de los precios, por lo cual el tema del dólar se transforma en un elemento de rigidez absoluta. Intocable. Claro, el dólar en este momento se ha transformado en una cosa tan rígida como lo fue en su momento la convertibilidad. Claro. Con otra etiqueta, la tablita, digamos, ¿no?, que la actualiza el valor al 1% mensual, hoy por hoy, antes al 2%, pero digamos, el impedir que el dólar se dispare, por plancharlo, como se dice comúnmente, planchar el dólar. claro, o la necesidad de plancharlo es tan absoluta que le da al conjunto de la política económica una rigidez peligrosísima para cualquier plan económico. Ahora, Toto Caputo logra combinar esa necesidad
política al presidente con los intereses del mundo al cual él representa, con eje en la banca Morgan, que es el sostenimiento de lo que se llama el carry trade. O sea, el negocio de comúnmente llamada la bicicleta financiera. Desde Tato Bores en adelante la bicicleta financiera. Exactamente. En vez de carry trade deberíamos decir la bicicleta financiera. La bicicleta financiera, claro, que es un término un poco más criollo. Claro, más nuestro. Claro. Ahora, como el plan amenaza con hacer agua por todos los costados, sí, en realidad Caputo y Milei se han transformado en una especie de émulos del famoso hombre de no me pise la víbora, porque viven prometiendo la hipotética proximidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no llega. Que nunca llega, es como el cartelito mañana se fía y hoy no. Nunca llega y no se sabe por qué no llega, pero se sospecha que no llega porque el Fondo Monetario exige alguna fórmula de devaluación para aprobar el paquete y la devaluación es justamente lo único que Milei no puede conceder. Claro. Milei puede vendernos a todos, atados y con una papa en la boca. Atados y con una papa en la boca, ¿no? Y una cebolla en la frente. Pero no puede devaluar, porque toda su construcción política o lo que queda de su económica, todo lo que queda de su construcción política, de su soporte social, se basa en esa cuestión. De no devaluar. Claro. De que no se le mueva la inflación. Que no se le mueva la inflación. Y una devaluación que hoy por hoy no podría ser menor al 20%, significa un descalabro de los precios tan inmediato, tan fulminante que ahí la inflación se esfumaría el único elemento que políticamente el gobierno esgrime, que es estamos controlando la inflación. Exacto, claro. Más allá de que los hechos tampoco está sucediendo. Tampoco es así. Pero bueno, ponele que con la ayuda de este esquema o estructura de cálculo del costo o de lo que pagan las familias realmente, que ya hemos dicho, tiene más de 20 años, y eso le suaviza el índice, pero bueno, se maneja con eso. Claro. Un proceso devaluatorio significa impacto directo, inmediato, como decías, en precios. Exactamente. Y ahí estalla por los aires el único elemento que el tipo esgrime. El único elemento de credibilidad que le queda. Claro. Porque el déficit fiscal está. El déficit fiscal, el déficit fiscal o la ausencia de déficit fiscal, digamos, se basa en realidad en el ajuste permanente, porque todos los meses vemos que se agrega algún ítem al ajuste. Claro. No es que ya se ajustó y se logró un equilibrio. Y se llegó a un equilibrio, ¿no? Todos los meses se destruye una repartición pública, se cesantean más empleados, es una especie de barril sin fondo, sin fondo, que requiere cada vez arrojar más seres vivos a ese abismo. Claro, coparticipación, obra pública, fondos a las universidades, el ajuste a los jubilados, todo eso va ahí adentro y se lo está tragando, pero parece que tampoco alcanza. Tampoco alcanza. Pero no sería el déficit fiscal, me parece a mí, el elemento de comunicación principal con la sociedad, el contacto. Lo dicen, por supuesto, pero me parece que el tema es el componente inflacionario. Exactamente. Bueno, según lo último que uno viene analizando de acuerdo a distintos programas sobre política, van a pasar van a cambiar y va a pasar a ser el de seguridad. El de seguridad, de seguridad es el otro elemento digamos, la otra
banderilla o el otro espejito de colores que se le muestra a los sectores más conservadores de la clase media, claro. La clase media alta. Clase media alta, claro, exacto. Digamos, el señuelo de que hay orden. En realidad hay que ser muy delirante para considerar que eso que estamos viendo es orden. Claro. Porque el orden no puede ser, no puede basarse en masacrar gente. Claro. El orden, cuando realmente tiene cierta solidez, cierta consistencia, es el orden de la tranquilidad. El orden en el cual hay una especie de conformidad básica claro. de la sociedad que se manifiesta con... que tenga laburo. Claro, y que no vivamos en esta cuestión de cuándo aparecen los primeros muertos. Claro. Cuando digamos, el grillo deja de ser un periodista virtualmente asesinado para ser 20. Claro. Sí. Pero bueno, pero a su vez este cuadro, y digamos vamos a tener que volver sobre esto porque la situación creo que lo exige así, lo va dejando al gobierno en una soledad cada vez mayor. Claro, sí. Karina Milei apuesta por ahora a que en las elecciones de octubre las listas sean libertarias. Ahora, eso depende de que se sostenga mínimamente, no se deteriore más la imagen del gobierno. Que lo viene haciendo realmente. ¿Qué es lo que va ocurriendo? Por eso yo hablé de la descomposición. Es lo que viene ocurriendo. Y lo primero el primer síntoma de esa situación es el envalentonamiento aún de los aliados, que sacan pecho y pretenden sacarle mejor partido a su sociedad con Milei. Claro, lo ven debilitado. Quiero más. Claro. Porque lo ven debilitado y cada vez más necesitado. Y acorralado, en cierto modo. Sí. Claro. Pero creo que hemos ingresado a una situación donde el deterioro tiende a profundizarse, aun cuando el futuro, aún en el caso de que ese deterioro se transformara en catastrófico, sigue siendo muy incierto por la ausencia de una oposición clara. De un proyecto de la oposición. Entonces, es muy probable que aún en el caso de que se agudice el deterioro de Milei y sobrevenga una crisis, nos encontremos más que en una situación de certidumbre, en una situación tan incierta como la que vivimos en el 2001, cuando no se sabía para dónde ir. Claro, qué rumbo hay que tomar, como decía aquel tango. Lo que me refiero es cuando decís la oposición, Aurelio, que en cierta manera estamos viendo que la oposición se ha centrado en algún partido, digamos, de izquierda o de Unión por la Patria, porque desde el otro lado hay un partido gobernando con todo el apoyo de lo que significa el PRO, como lo decíamos hace un momento, Cambiemos, claro, y el radicalismo. Una parte de entonces se hace difícil, claro, porque hablamos de una oposición y aquel que habla de oposición, quisiéramos tener en cuenta cuál es la oposición. Sí, lo que pasa es que creo que hay que distinguir lo que es el apoyo de lo que es el toma y daca. Yo no diría que Yarriora apoya. Yarriora creo que instrumenta las necesidades políticas del gobierno para hacer un toma y daca en el que supuestamente lo obtiene cosas favorables al gobierno de la provincia. Claro, pero no porque sea, por eso yo formaría parte de la oposición, porque hablamos de oposición y estaría bueno tener en claro, ¿no? Es que no forma parte de la oposición, pero tampoco constituye un apoyo cierto. Para el oficialismo. Por ejemplo, un Yarlora en condiciones muy desfavorables con el oficialismo y en condiciones de proyectos más favorables con la oposición, estaría más cerca de ser
una herramienta de la oposición y no del oficialismo. Claro. Creo que sí, ahora le cierra estar cerca con... creo que todos esos elementos que están allí en una especie de tierra de nadie, en el momento del hundimiento de Milei van a disparar rápidamente del barco para que nadie pueda decir estuvieron con ellos, estuvieron con Milei, y van a empezar a echar espuma por la boca. Todo el mundo especula ahora, por ejemplo, con que dentro del peronismo cordobés, con una candidatura a diputado de Schiaretti, que se basaría en establecer distancia con Milei, distancia crítica. Ahora, eso, digamos, yo creo que hay que distinguir lo que es una oposición genuina de lo que son las especulaciones electoralistas de políticos que van y vienen. Claro, por eso. Claro. Vamos por ahí. Bueno, ¿podemos cerrar? Sí, con esto, el tema queda abierto. Queda abierto, en realidad es imposible cerrarlo. Claro, pero la columna, digo, la podemos cerrar. La columna llega hasta acá. Bueno. Interesante, simplemente menciono que la ubicación de estos referentes de la política no oficialista, pero que tampoco son oposición en sí, digamos, la posición, la ubicación de en qué lugares se ubican, quiero decir, estos referentes, no es algo menor, porque la oposición propiamente dicha va a tener que articular también con unos Yarlora, porque los necesitas, ¿no? Me parece a mí. O por lo menos hay que dialogar ahí, tener una agenda amplia. El final está totalmente abierto. Totalmente A los milicos los ponen para que cuiden las finanzas, porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido. El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza. Los viejos que no se quejen, ni se curen en salud. Enseñen con rectitud que es el joven el que talla. Jineteadas y batallas las gana la juventud.